Hola a todos, mi nombre es Julia Polanco y esta es mi participación con respecto a la práctica número 4. En este caso, el tema es circuitos resistivos y la primera parte es la ley de Ohm. Entonces, en este caso, he utilizado el simulador 4.1 de la ley de Ohm. Entonces, según como lo indica aquí, por ejemplo, para un valor de resistencia de 908, se va a proceder a ajustar el voltaje a 1 voltio, según aquí como aparece en la imagen, y según lo que me aparezca aquí en el resultado, así lo estaría poniendo en una tabla, según como aparecen aquí en las indicaciones. Entonces, la tabla es 4.1.1 y no solo se va a tomar en cuenta la resistencia de 980, sino más bien la de 612 y la de 12. Entonces, familiarizándose un poco con respecto a este tipo de simulador, como se puede notar, aquí ya he puesto 980, el valor de resistencia y el voltaje a que sería 1 voltio, valga la redundancia. Entonces aquí me indica que la corriente es igual a 1.0 y así va a cambiando el detalle con respecto al valor del voltaje. Entonces, por ejemplo, aquí es de 2 voltios, la corriente es igual a 2.0 y aquí se puede denotar en la parte de arriba eh, una pequeña imagen en donde indica el número de voltios en la cual se está tomando en cuenta en este caso en este simulador. Muy bien, ya acortando un poco la situación con respecto a los resultados, aquí tengo ya una tabla en Excel en la cual indica los detalles, donde está la corriente medida y la corriente calculada. En este caso, normalmente casi no es mucha la variable de lo que se ha tomado en cuenta con respecto a esto, ¿no? Entonces, aquí me indica o denota los resultados tanto para 980, 612 y 12. Entonces aquí se va a realizar un análisis posterior con respecto a los cálculos ya realizados y aparece una pregunta en donde dice ¿qué sucede con la corriente en un circuito cuando se aumenta el voltaje? Entonces eso es bien interesante porque la intensidad de corriente de un circuito aumenta cuando se aumenta el voltaje, perdón, sin variar la resistencia. Entonces esto indica que la intensidad de corriente de un circuito disminuye cuando se aumenta la resistencia sin variar el voltaje. Entonces, bueno, más que todo aquí ya está contestado este segundo ítem donde dice que lo que pasa cuando la resistencia disminuye. Entonces, la otra pregunta es, ¿el cambio de voltaje del circuito provoca un cambio en la resistencia del circuito? ¿Por qué o por qué no? Explicar por qué la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Con respecto a esto es bien interesante porque aquí, bueno, la intensidad de la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, que si aumentamos la resistencia presente en un circuito mayor, esta es la oposición al paso de los electrones y por lo tanto la intensidad de la corriente eléctrica es menor. Entonces, comenzando con la segunda parte, las conexiones de resistencias. Entonces se va a utilizar el simulador de conexión de resistores. Entonces aquí nos está indicando de que cómo nos podemos familiarizar con ese tipo de simulador. Y la parte A del procedimiento indica que se realiza el montaje en el simulador del circuito en la serie mostrando la siguiente figura. ¿Qué es esto? Entonces se va a proceder a medir el voltaje y la corriente en cada resistencia, así como la corriente total, la que sale de la fuente, y se va a proceder a anotar los resultados. Entonces, según como indica aquí, vamos a repetir los valores, bueno, el procedimiento anterior para los valores, ¿verdad? Que sería de 24 voltios y de 36 voltios. Muy bien. Entonces, aquí prácticamente ya había hecho la segunda parte y estos son los datos que me arroja como resultado.
aclarar de que siempre es necesario aquí familiarizarse con este tipo de simulador, ¿no? Entonces aquí aparece la opción de poder poner los medidores en el voltaje, en el amperaje, y aquí indica el detalle del voltaje de la batería, por ejemplo 18 o 19. El valor de la resistencia también puede tener un cambio trascendental con respecto a los resultados. Para poder restablecer solo indicamos aquí con esta pestaña. Entonces aquí ya podemos denotar aquí las cantidades que nosotros queremos, por ejemplo. Entonces podemos indicar también si queremos agregar un resistor o en conexión de series o en conexión en paralelo. Muy bien, entonces tomando en cuenta lo anterior, este sería como que la tabla de la fuente indicando los 18 voltios, los 24 voltios y los 36 voltios. Y estos serían los resultados de cada uno. Bien, entonces con respecto a la parte B, indica también lo que es el circuito paralelo. Entonces aquí el procedimiento nos indica que se realiza un montaje en el simulador del circuito paralelo mostrando la siguiente figura, que es esta. Entonces, en efecto, bueno, aquí en este caso se toma en cuenta lo que es este simulador llamado Circuit Lab. Entonces aquí podemos poner toda la información que nosotros querramos, ¿no? Con respecto a lo que nos está pidiendo. Y en este caso, se va a realizar la medición del voltaje y la corriente de cada resistencia, así como la corriente total. Entonces aquí indica que sería una fuente de 18 voltios, de 24 voltios y de 36 voltios. Y para tomar en cuenta aquí tengo los resultados, la tabla 4.2.2, y este sería más que todo lo que me indica. Y pasando a la parte C del circuito mixto, entonces aquí nos indica de que realicemos un voltaje en el simulador del circuito mixto mostrando la siguiente figura, que es esta. Entonces bueno, en este caso se ha medido el voltaje y la corriente de cada resistencia, así como la corriente total de la que sale en la fuente, y se anotan los resultados. Entonces, bueno, se ha repetido también el proceso de cada uno con los voltios requeridos, que sería 18, 24 y 36. Entonces, en este caso, tomando en cuenta aquí la información, ese sería el cálculo total con respecto a la última parte. Muy bien, esta es mi participación. Muchas gracias y pasen un feliz día.